Ricardo Noriega, guerrero católico. Aprende a defender tu fe porque lo que se ama se defiende. Hola hermanos en la fe cristiana católica. Haremos un análisis profundo sobre el debate que tuvieron el hermano cristiano católico Ricardo Noriega y el protestante Cristian Izquierdo. El tema que se expuso fue idolatría. El día de hoy vamos a tener un debate con Ricardo Noriega, y él es católico, sobre las imágenes y la idolatría. Todo eso vamos a abordar. Vamos a dejar que él se presente. Bienvenido. Excelente, Cristian. Bueno, más que nada, gracias por darme un espacio en tu canal para hacer un debate sobre lo que son las imágenes y la idolatría, que incluye también la adoración y la veneración. Mi nombre es Ricardo Noriega, pertenezco a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aquella iglesia que fundó en Pedro en Mateo 16:18. Importante, el hermano está exponiendo este texto, Mateo capítulo 16 versículo 18, Jesús le cambió el nombre a Simón por de Pedro, que significa piedra, y añadió: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí mismo Jesús le dio autoridad a Pedro como líder entre los apóstoles, ya que el Espíritu Santo le reveló a Pedro que Jesús era el Mesías. La fe de Pedro hacia Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, era sobresaliente. Dios halló gracia en Pedro. San Mateo capítulo 16 versículo 16. Mi nombre es Cristian Izquierdo, soy evangélico bautista. Nosotros creemos que el único vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Pedro, siendo el primer papa, es puesto como vicario de Cristo en la tierra. La palabra vicario viene de una voz en latín que significa en lugar de. En este caso significa que el papa ocupa el lugar del representante de Jesucristo. Jesús dejó como su representante en la tierra a Pedro con la autoridad que el mismo Jesús le confió. Mateo capítulo 16 versículo 18, San Mateo capítulo 16 versículo 16, y el Papa es el sucesor de San Pedro. Tienes 20 minutos. ¿Estás listo? Excelente, más que listo. Adelante. Bueno, vamos a empezar, hermanos, con el texto que por excelencia le gusta mucho citar a los hermanos evangélicos, a los amigos evangélicos, donde Dios prohíbe las imágenes. Ahora bien, el texto de Éxodo 24 es un texto que por excelencia les encanta a ellos, y con eso nos acusan a nosotros como idólatras, entre paréntesis. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que la idolatría va más allá de tener imágenes que representan a algo o a alguien. En este caso, nuestras imágenes, las imágenes de la Santa Iglesia Cristiana Católica, este crucifijo que tengo yo aquí, este crucifijo no es que sea Cristo el que esté ahí, no es la realidad de Cristo en persona. Bueno, esto simplemente es una representación, de Cristo, pero nosotros vemos a Cristo en esta imagen que nos representa a Él, que Cristo es la realidad, que es el Dios por quien se vive y que está en los cielos, que está a la diestra del Padre, y que como Dios está en todo lugar, aquí en China, en Japón, en México, en todo lugar, porque Él es el Dios todopoderoso. Entonces bien, ¿qué nos dice Éxodo 24? Éxodo 24, que les encanta a los hermanos evangélicos citar, para así ellos demostrar según que nosotros somos idólatras por tener las imágenes religiosas o imágenes representativas. ¿Qué dice así? Vamos a empezar con Éxodo 23 en adelante, donde dice así. Bueno, vamos a empezar del 1. Dice: entonces Dios pronunció todas estas palabras: yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. Hay que escuchar, hermanos, hay que escuchar. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé, soy un Dios celoso. Palabra del Señor. Bien, hermanos, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? O más bien, en esa época, en esos siglos, ¿a quién se los estaba
recalcando el Señor. Se los estaba recalcando al pueblo israelita, al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque hay que recordar que cuando Israel estuvo cautivo o estuvo en cautiverio en Egipto, ellos agarraron costumbres paganas. Ellos agarraron costumbres de el pueblo de Egipto, que era un pueblo politeísta, de muchos, tenían muchos dioses. Entonces el Señor Yahvé a ellos les dio esta orden: no te harás estatua ni imagen. O sea, que ellos no pueden o no podían hacer o crearse una imagen creyendo que esa imagen era Él mismo, era el Dios verdadero. Entonces, mis hermanos, aquí Dios está recalcando que ellos no tenían que hacerse otros dioses, imágenes de otros dioses, porque como Él mismo lo acaba de decir, Él es un Dios celoso. Ahora bien, mis hermanos, ¿a qué dioses se estaba refiriendo el Señor aquí? ¿A qué dioses se estaba refiriendo en Éxodo 24 cuando dice: no tendrás otros dioses fuera de mí? Hermanos, tan sencillo, sentido común, lógica. A dioses falsos, a ídolos. Hay que recordar que la palabra idolatría está compuesta de dos palabras: idolatría. ¿Qué significa ido? Un dios falso. Latría, adoración. Entonces, en ese caso, si usted cree que este micrófono es su Dios, por ende, usted está cometiendo idolatría porque lo está reconociendo como su Dios, lo está adorando. ¿Y qué es adoración, mis hermanos? Adoración es reconocer a algo o a alguien como su Dios, dándole el culto de latría que solamente le pertenece a Dios. A nadie más, es exclusivo de Dios, la latría, la adoración. Entonces yo, por tener esta imagen representativa de nuestro Señor Jesucristo, yo no estoy cometiendo ninguna idolatría ni estoy siendo idólatra. ¿Por qué? Sencillo, porque yo no creo que este crucifijo sea mi Dios. Si se cae, se quiebra o se quema, no pasa nada. Simplemente es una representación de la realidad que es Cristo, que está allá en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Entonces, si Dios aquí en Éxodo 24 está prohibiendo las imágenes, vamos a suponer así, todo tipo de imágenes, entonces, ¿por qué los protestantes históricos, los protestantes de las comunidades protestantes como los luteranos, los calvinistas, los anglicanos, los presbiterianos, tienen imágenes de sus fundadores en sus templos? Y no solamente de sus fundadores, sino también de la Santísima Virgen María. Yo lo digo porque aquí en los Estados Unidos, que es por excelencia el país fundado por protestantes, aquí hay templos de ellos, de los protestantes de la Reforma. Ellos tienen imágenes. En cierta ocasión yo le pregunté a un diácono de ahí, le dije: perdón, hermano, pero mire, yo soy cristiano católico. Los evangélicos nos atacan a nosotros con que nosotros somos idólatras por tener imágenes. Entonces, en ese caso, los estarían metiendo a ustedes y a nosotros. Y que se me queda viendo y que me dice: lo que pasa que los evangélicos no tienen una formación teológica que realmente les hace a ellos, les descubre que las imágenes no son dioses o no son ídolos. Ídolos son aquellos, lo que tú pones y que tú crees que para ellos pues son su todo, son su Dios. Entonces, ¿qué son imágenes? Simplemente son representaciones de algo a alguien, o como en el templo de Salomón, hermanos, que ahí el templo en Primera Reyes 6:23 dice que el templo estaba repleto de imágenes, de querubines, de palmeras, de leones,
pero los judíos, ellos tenían bien claro que no eran dioses. No eran dioses. Ahora, muchos evangélicos nos preguntan a nosotros, ¿y entonces por qué ustedes le hacen culto? Es que hay que reconocer y hay que descubrir que no precisamente se les da culto de latría, de adoración. Hay culto de veneración, hermano. ¿Qué es darle un culto de veneración? ¿Qué es un culto de adoración? Es diferente al que se le da a Dios. Es un culto de respeto, de cariño, son gestos de amor. Yo le puedo decir a mi esposa, yo te adoro. Y con eso estoy reconociéndola como mi Dios. Estoy siendo idólatra por decirle a mi esposa, te adoro con todo mi corazón. No. La adoración va más allá de un gesto visible. La adoración, como dijo el Señor Jesús, los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, ahí está la clave. La adoración no es tener imágenes, no es prenderle velas, no es darle un beso a una imagen del niño Jesús o de la Santísima Virgen. No, esa no es adoración. La verdadera adoración sale del corazón. La adoración en espíritu y verdad es espíritu a espíritu, el espíritu de uno con el espíritu de Dios. Solamente Dios conoce si nosotros lo estamos adorando verdaderamente. Entonces, para eso, hermanos, ¿quiénes eran los ídolos o dioses paganos? El pueblo de Israel cometió idolatría, como les acabo de decir, y podemos comprobar que en el Levítico ellos eran politeístas, que tenían muchos dioses. En el Levítico capítulo 18, versículo 21, podemos comprobar que ahí existía el dios Moloch, un dios pagano, al que le achacaban muchos poderes. Jueces 11:24, dios Camos o Camos. Segunda de Reyes capítulo 17, versículo 16, dios Baal, Acera. Segunda de Reyes capítulo 17, versículo 30, dioses paganos, Sucot, Cuta, Nergin, Asima. Y así, hermano. Éxodo 32:4. Vamos a Éxodo 32:4. Me encanta ese pasaje. ¿Por qué? Porque ahí vemos lo que les acabo de decir. Que el pueblo de Israel cometió la verdadera idolatría en ese tiempo, que era no hacerse imágenes de nada, ni de lo de arriba, de lo de abajo, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Vamos a ir a Éxodo 32, del 1 en adelante, que dice así: Moisés no bajaba del monte y le pareció al pueblo un tiempo largo. Se reunieron en torno a Aarón, al que dijeron: fabrícanos un Dios, oiga, que nos lleve delante, ya que no sabemos nada de Moisés, que nos sacó de Egipto. Ellos creían que Moisés ya los había abandonado cuando subió a orar allá con el Padre, con Yahvé Dios. Entonces Aarón les contestó: saquen de ustedes todos los ornamentos de oro de sus mujeres y sus hijos e hijas, tráiganlos y tráiganmelos a mí. Todos, dice que el pueblo todos se los sacaron y los entregaron a Aarón. El Aarón los recibió y fabricó un becerro de oro. ¿Qué estaba demandando el Señor en Éxodo 24? ¿Les recuerda algo? No te harás imagen de nada de lo que esté arriba, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Entonces ellos desobedecieron y pidieron un Dios, porque andaban errando por el desierto. Entonces ellos, al ver que Moisés no venía, que era el intermediario entre Dios y ellos, pensaron que Moisés ya los había abandonado. Ellos pidieron un Dios que los sacara de ahí, que los ayudara. Entonces cuando ya Aarón recibió todo el metal y lo fundió, todo el metal de oro, fabricó un becerro, un ternero de oro. Entonces todos exclamaron: Israel, aquí está tu Dios que te ha sacado de Egipto. Se lo mostraron a Aarón, el que edificó un altar delante de la imagen, y luego anunció: mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. Mis hermanos,
Sencillito, aquí está esto, para entender lo que es la idolatría. Idolatría en el Antiguo Testamento. Ellos desobedecieron a Dios creándose una imagen y creyendo que esa imagen era Yahvé, era Dios. Entonces, ¿cuál fue el pecado? De que lo recibieron, lo aceptaron como su Dios. Esa es adoración, reconocer a alguien o algo como su Dios. Por eso les digo, si yo agarro este micrófono y digo, este es mi Dios, estoy cometiendo idolatría porque estoy adorando a un ídolo que pasaría a ser un Dios falso. Entonces, Dios se contradice de exhortar a que no hagamos imágenes de nada. Ricardo, 5 minutos, te quedan 5 minutos. Entonces podemos ver que no. ¿Por qué? Porque más adelante en Éxodo 21, del 8 al 9, ahí podemos ver que Dios manda manda a edificar una serpiente de bronce. ¿Para qué? Para que todo aquel que fuera mordido por una serpiente, con solo mirar esa serpiente que Moisés había mandado, que Dios había mandado ponerla en un mastín, todo el que la mirara sanara. Ahora bien, ¿por qué Dios más adelante la mandó a destruir? Sencillo, mis hermanos. Sentido común, lógica, estudio teológico, estudio bíblico. Porque el pueblo empezó a reconocerla con poderes propios de Dios y creyeron que esa imagen era un Dios. Por eso Dios dijo, ya quitaron la mirada de mí, destrúyala, porque ya no creen en mí, ya creen que esa imagen es su Dios y le están achacando poderes por sí misma. Por eso Dios la mandó a destruir, porque Él es un Dios celoso y no quiere que nadie ocupe el lugar que solamente es Él, de Dios. Él solamente reclama la adoración para Él, porque es exclusiva para Dios. Por eso mandó a quemar, a quitar esa imagen, a destruirla, porque ya le creyeron el pueblo que esa serpiente tenía poder propio y que era un Dios. Por eso el Señor dijo, no, quítamela, destrúyemela. Pueblo rebelde, pueblo necio, que siguen cayendo en idolatría. Ahora bien, hay que recordar que en el hebreo existen 3 prototipos de imágenes. 3 prototipos de imágenes, hermano. Cada una imagen tiene una definición. Pituach, Selem y Pesel. ¿Qué significa cada una? ¿Qué significado tiene cada una? ¿Qué función tiene cada una? Sencillito, hermano. ¿Qué es un pituach? Es una representación de algo o de alguien. En este caso, una imagen religiosa. Representa a Cristo. Que sabemos que no es Cristo, porque aquí es una imagen representativa. Que es un Selem, que es un Pesel. Pesel es la imagen de un ídolo, como el del becerro de oro, que lo creyeron Dios. Y que es un Selem. Son imágenes como las que había en el templo de Salomón, imágenes decorativas, imágenes representativas de los querubines, donde Dios se complacía y ahí manifestaba su presencia de en medio del arca del pacto, donde estaban los 2 querubines entrelazados, enormes, de más de 5 metros de altura. Si Dios hubiera sido un Dios evangélico, hubiera dicho, no, quítenme esas imágenes, yo no soy idólatra, porque a mí me desagradan las imágenes. Imagínense, santo Dios. Pero gracias a Dios que Dios no es un Dios evangélico al cual le desagradan las imágenes. Y todo por no saber distinguir lo que son imágenes representativas e imágenes decorativas o imágenes de ídolos. Bueno, mis hermanos, yo creo que este tema es extenso y no me cansaría de desglosarlo por horas, pero nada más fue un poco desglose. ¿Por qué? Porque es fácil de entender, mis hermanos, facilísimo de entender. Entonces, aquí el amigo Cristian va a tener la responsabilidad de demostrar que verdaderamente nosotros somos
idólatras por tener imágenes representativas. Bueno, Cristian, yo pienso que hasta aquí terminó mi exposición y ahora te queda a ti el micrófono. Ya, voy a empezar con mi ponencia. Mire, contróleme 20 minutos. Estaría terminando a las tanto y 50 de su país, que serían a las tanto y 50 de mi país. Pues tengo 20 para argumentar. 12:40, aquí terminarías. Listo, perfecto. Tengo 20, ¿sí? Bien, quiero comenzar citando lo que está escrito en la palabra de Dios. De hecho, parte de mi ponencia es esto. En este momento no voy a refutar nada, solo voy a traer como argumento de por qué no nos inclinamos delante de esculturas creadas por hombres. Porque la Biblia dice lo siguiente: siendo pues linaje de Dios, esto está en Hechos capítulo 17, versículo 29, escritura. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte, o de alguna imaginación de algún artesano. Repito, la Biblia dice que si somos linaje de Dios, no debemos siquiera ni pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, o piedra, escultura, o arte, o de imaginación de hombre. Con este propósito mismo, no podemos nosotros hacer esculturas, mucho menos de Jesucristo, para tratar de representarlas, y mucho menos de tratar de hacerles un culto, ¿no? La palabra idolatría viene de dos voces griegas. Usemos el griego antiguo. Idolatría, esto se compone de dos partes: eidolon, que significa ídolo, eidos, que significa forma, latreia, que significa culto y adoración. Por lo tanto, su etimología significa la adoración de un dios. Esto es lo que Dios prohíbe en la Biblia: adorar falsos dioses, Éxodo 20.3, pero la Iglesia Católica enseña que hay otras formas de idolatría. Si bien la hipocresía de los hermanos separados dicen que no se postran ante imágenes, pero sí se postran ante su pastor, la doble moral. Hechos 17, versículo 29. No debemos que la divinidad sea semejante a oro, o plata, piedra, escultura de aretes de arte de la imaginación humana. Para entender este versículo, debemos tener contexto de este. Hechos 17.16. San Pablo se encontraba en Atenas. Atenas era ciudad llena de divinidades paganas. San Pablo estaba aterrado con tanta idolatría, la adoración de falsos dioses. No podemos. También nosotros entendemos que la idolatría no solo se trata de pensar que algo es Dios o algo no es Dios. Parte de mi ponencia ya prevista es también tocar este punto. La Biblia dice muy claramente en Colosenses capítulo 3, versículo 5, que nosotros tenemos que hacer morir pues lo terrenal. No está hablando de cosas divinas. Dice claramente la Biblia: haced morir pues lo terrenal en vosotros, que es fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias. Todo esto es idolatría, dice la Biblia. Entonces acá podemos ver cómo la Biblia misma, que es palabra de Dios, dice que no solo el hecho de pensar que algo es Dios te convierte en un idólatra. La Biblia claramente dice que aún lo terrenal, que es la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, es idolatría. Por lo tanto, esta es la ponencia que nosotros como evangélicos ponemos en base a lo que está escrito en la palabra de Dios. Ser idólatra no se trata de arrodillarte delante de un muñeco y pensar que es un dios. Ser idólatra se trata de que cualquier objeto, cualquier pasión, cualquier cosa que está en este plano terrenal que ha sido creado, sea objeto de idolatría. Ahora, pero ¿cómo llegamos a la idolatría, no? Es muy fácil. Cuando tu prioridad, en lugar de repente dirigirte directamente a Dios, es necesitar como prioridad un objeto al cual hacerle culto, arrodillarnos o incluso prenderle incienso. No voy a refutar ahorita nada de lo que de repente dijo mi antagonista, ya llegará su momento, pero prosigo, ¿no? Por ejemplo, en el Dessinger, que es magisterio de la Iglesia Católica, ¿sí? Y nosotros estamos en contra de esto, pues acá hay una clara señal de idolatría. En el Dessinger numeral 1656, que es magisterio de la Iglesia Católica Apostólica Romana, a la cual mi antagonista está suscrito como feligrés o como parte de la iglesia a la que vino a representar, dice. De hecho, lo voy a poner en pantalla para que las personas lo puedan cotejar, ¿sí? Porque de repente puedo hablar y las personas pueden decir que no estoy presentando evidencia. Dice lo siguiente:
¿sí? Vamos a hablar con evidencias. Ahí vamos. Entonces, esta es la parte que quería presentar. Cuando nosotros nos vamos al Denzinger, que es magisterio de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, de la cual nuestro amigo es el representante, dice lo siguiente, ¿no? Lo que pueden ver en pantalla. Dice, si alguno dijere que el Santísimo Sacramento de la Eucaristía no se debe adorar con culto de latría a un externo, o sea, ¿de quién están hablando? De la custodia, ¿sí? A Cristo, Hijo de Dios unigénito, y que por tanto no se le debe venerar con peculiar celebración de fiesta, ni llevándoselo solemnemente en procesión. Obviamente que esto hacen con la custodia, pues a la custodia se le conoce como el Santísimo, según laudable y universal rito y costumbre de la Santa Iglesia, o que no debe ser públicamente expuesto para ser adorado, y que sus adoradores son idólatras, sean anatema. Perfecto. Entonces, este argumento, en el momento de refutación, mi antagonista lo va a tener que destruir, porque el custodio es un objeto, es una imagen, y él dice que no adora imágenes, ni siquiera lo hace, no sé si lo dijo, o no sé si entiende lo que es la latría. Él nos va a explicar con qué tipo de nivel adora el custodio. Esta es mi argumentación, yo no estoy refutando nada, pero yo necesito que mi antagonista nos diga con qué tipo de adoración adora el custodio, que es el Santísimo, con dulia, con hiperdulia o con latría. Porque si lo adoras con latría, pues eres un idólatra, porque el custodio es un objeto y solamente a Dios tenemos que adorar con culto de latría. Es por eso que cuando Satanás llega a Jesús, le dice, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él harás culto. Pero en el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 1243 dice que tienen culto a las imágenes, y en el Denzinger numeral 1656 dice que adoran con culto de latría al Santísimo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Tanto el Denzinger como el Catecismo. ¿Realmente es idolatría adorar el Santísimo? Para saber si es o no idolatría, necesitamos saber qué es el Santísimo. Esto que ves en la imagen se llama custodia y no representa al sol. En este artefacto se encuentra la Eucaristía. Ciertamente Jesús dijo a Satanás, retírate, Satanás, porque en la ley está escrito, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mateo 4.10. Deuteronomio 6.13. Ahora bien, Jesús es Dios. Juan 1.1 al 3. Y Jesucristo, siendo el mismo Dios, se encuentra su real presencia en la Eucaristía, Él mismo lo dice. Jesús dijo, ciertamente si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebes su sangre, no tendrán vida en ustedes mismos. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Juan 6.53 al 55. Aquí podemos concluir que no se adora a la custodia, se adora al Santísimo, que es la Eucaristía. La Eucaristía es la real presencia de Jesucristo en la Eucaristía, que se encuentra en la custodia. Verdaderamente está Jesús en el pan ácimo y en el vino. Él mismo constituyó el sacramento de la Eucaristía. Jesús es Dios y su cuerpo están en la Eucaristía. No es pecado adorar porque es verdaderamente Dios. Se van en contra de la palabra de Dios cuando Cristo mismo le dice al mismo Lucifer, vete de aquí, Satanás, porque solo al Señor, acá Cristo utiliza la palabra solo, para los que dicen que se burlan cuando hablamos sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, pero ese no es el tema. Me encanta que Cristo acá utilice la palabra solo, porque lo hace para empoderar su adoración, cuando dice, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él harás culto. Entonces, mi antagonista va a tener que destruir los argumentos. Lo digo destruir no porque hablo de que destruya a mi persona, pues estamos hablando de los argumentos que estamos esgrimando, sino los argumentos que estoy presentando. Y por favor, no lo evada, porque esa es una de las estrategias que utilizan algunos católicos. Cuando se le ponen los argumentos en la mesa, nunca lo abordan y empiezan a hablar de otros temas, por lo tanto nunca ofrecen una refutación objetiva ni académica como se lo estoy presentando como evidencia. Yo le voy a pedir que por favor aborde este numeral de Denzinger, que es el Chiridión, Magisterio de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que dicen que tiene que adorar con culto de latría al Santísimo, que es el custodio que pues sacan en procesión. Y aparte de ello nos tiene que explicar por qué le hacen culto a las imágenes cuando Cristo mismo, con esto termino esta parte, resumo, que solo el Señor tu Dios adorarás. ¿Con qué tipo de culto? Pues obviamente con culto de latría, pues no hay otra forma de adorar a Dios.
A Dios no lo podemos adorar con dulia ni con hiperdulia. A Dios lo tenemos que hacer con latría, pues la latría a Él le pertenece. ¿Y por qué les culto las imágenes? Cuando Cristo dijo que solo Él haremos culto. Por favor, va a tener que abordar esto que dijo Jesucristo, que está en contra de lo que dice su magisterio y su catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? Perfecto, me quedan 10 minutos. Continúo. Esto no solo lo encuentra usted en su Denzinger. De hecho, esto lo encuentra usted en la página del Vaticano, en el capítulo 6 de la reservación de la Santísima Eucaristía y su culto fuera de la misa. Dice lo mismo, ¿sí? La celebración de la Eucaristía, lo voy a leer porque está chiquito, de repente la gente lo va a ver chiquito. Esto se encuentra en la misma página del Vaticano. La celebración de la Eucaristía en el sacrificio de la misa es verdaderamente el origen y el fin del culto. Se le tributa fuera de la misa. Las sagradas especies se reservan después de la misa, principalmente con el objeto de que los fieles no puedan estar presentes en la misa. Especialmente los enfermos y los de avanzada edad puedan unirse a Cristo y a su sacrificio que se inmole de la misa por la comunión sacramental. Además, esta reserva permite también la práctica. Escuche bien, y esto es lo que usted también va a tener que afrontar, porque es parte de mis argumentos. En su refutación pido que refute, con todo respeto que usted se merece, pues me estoy dirigiendo ahorita a mis argumentos para que usted en sus argumentos los pueda refutar con propiedad, porque para eso vinimos a este debate. También la práctica de tributar adoración a este gran sacramento con culto de latría. Otra vez, esto no es parte de un libro que de repente usted podría arguir que no es un documento oficial, porque está reconocido hasta en la misma página del Vaticano. Así que, caballero, voy a dejar de exponer pantalla, lo que estábamos esgrimando como ponencia. Gracias. Caballero, esta es la demanda, ¿no? ¿Cómo usted puede conciliar la palabra de Dios con lo que dice su catecismo? Que dicen que hay que hacer culto a las imágenes cuando Cristo dijo que solo haremos culto a Dios. ¿Cómo usted puede conciliar que tenemos que adorar a Dios con un culto que sabemos que es de latría, pues a Dios solo se merece la latría? La Iglesia Católica nos hace ver con claridad lo que es adoración, o mejor dicho latria, cuál es el culto adoración que solo se le puede atribuir a Dios y no a otros seres. Dulia, o mejor dicho veneración, es honor y respeto que se le tiene a los santos y a las imágenes sagradas, reconociendo la santidad que el mismo Dios les ha dado. Nosotros como cristianos católicos no adoramos a las imágenes como si éstas tuvieran poderes divinos. Nosotros honramos a la persona que esta imagen representa, así lo expresa el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 2132, quien venera a una imagen venera a la persona que ésta representa. En el Nuevo Testamento Jesús y los apóstoles no prohíben tener imágenes en el templo, y tampoco prohíben honrar las imágenes. Cuando su propio magisterio y su propio catecismo reconocen que el custodio, que es el Santísimo, y para los que no saben qué es el custodio, es una imagen en forma de sol que ponen cada vez que celebran la Eucaristía y que tienen que adorarlo con culto del... Podemos observar que el hermano protestante ya no usa la sola escritura simplemente porque no tiene argumentos. Ahora usa el catecismo y otros documentos, pero no los ha estudiado a fondo, es por eso que habla erradamente. El Santísimo es el cuerpo de Jesucristo y el vino es su sangre realmente. La custodia es solo un contenedor donde se guarda la Eucaristía. Jesús dijo: "Este es mi cuerpo", se refiere al pan, y "esta es mi sangre", se refiere al vino. Sangre de la alianza nueva y eterna para el perdón de los pecados. Hagan esto en mi memoria, o sea, para recordar que Él nos dio la oportunidad de ser uno con su cuerpo, y así ser perdonados en el sacramento de la Eucaristía. Realmente el cuerpo de Cristo merece toda honra y gloria, porque Jesús es Dios. Mateo 26.26 al 28. No se adora a la custodia, se adora el cuerpo de Jesucristo, que se encuentra depositado en la custodia, y la sangre, que es el vino. Jesús nunca dijo que su cuerpo era símbolos, Jesús dijo que su cuerpo es verdadera comida y verdadera bebida. Él realmente está en el sacramento de la Eucaristía, se adora verdaderamente a Dios. Juan 6.55. ¿Cómo soluciona que usted sí adora una imagen con culto de latría y luego nos dice que no? De hecho, también dicen que tienen que adorar la imagen de la cruz con culto de latría. Esto no solo lo dice Tomás de Aquino, sino que recopila las palabras de un papa. Entonces, ¿cómo solucionamos que la Iglesia Católica Apostólica Romana sí tiene algunos objetos que adora y que se arrodilla y que besa
y no con un culto de Dulia, y no con un culto de hiperdulia, sino con un culto de Latreia que le pertenece a Jehová de los ejércitos, pero ustedes lo están haciendo con un pedazo de metal. Me va a encantar que usted aborde mis argumentos y los refute, porque si no lo hace, yo estoy perdiendo mi tiempo con usted. Si se desvía del tema, pues ya le dejo a la audiencia que saque sus conclusiones. Y por último, el Santísimo, que es el custodio, que tiene la forma de un ventilador o de la forma de un sol, que ustedes sí adoran con latría, me va a tener que justificar en qué parte de la Biblia dice que tenemos que arrodillarnos, que tenemos que dar culto de latría a una imagen que tiene forma de un sol. Me va a tener que justificar eso con la palabra de Dios, y no me salga con el argumento de que es que el magisterio tiene la autoridad. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 86, dice que el magisterio no está por encima. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino que está subordinada a ella. Le hago recordar a todos los apologistas católicos que tratan de usar el poder del magisterio para minimizar lo que está escrito en la palabra de Dios con su propio catecismo. Así que no me salga con que tenemos el poder para hacerlo y por eso lo hacemos. He-Man, no. Vamos a ser serios y por favor me muestra desde las escrituras en qué parte está que yo debo de adorar a una imagen que tiene forma de sol, arrodillarme frente a ella, besarla, y que mi adoración hacia ese objeto con forma de sol y hecho de metal y de oro muchas veces, esa adoración tiene que ser con culto de latría. Si usted niega estos principios, está en contra de su propia catolicidad. Yo termino mi ponencia con eso. Le toca su tiempo de refutación, que son de 15 minutos, y espero que aborde de forma objetiva los argumentos que le he presentado sobre esta mesa. Si no, pues bueno, la gente sacará sus conclusiones, ¿sí? Muchas gracias. Ahí termino mi tiempo, le tocaría a usted. Adelante. 15 minutos. ¿Sí? Excelente, Cristian. Gracias. Pero, amados hermanos, ustedes vieron cómo Cristian, la verdad, no demostró nada. No pudo demostrar lo que yo en el Antiguo Testamento demostré, lo que era considerada la idolatría. No demostró nada, nada más abordó y dio vueltas y se salió del margen del tema. Pero te voy a refutar, Cristian, lo que me preguntaste. Tienes que demostrar con las escrituras que donde se le debe de rendir culto a las imágenes, donde se le debe rendir culto a la custodia, esa que representa un sol y no sé qué. Bueno, nada más te diré algo, hijo. El que no distingue, confunde. ¿Por qué? Sencillo, ese documento del Denzinger, Cristian, ese documento del Denzinger no se está refiriendo. Oye bien, Cristian, aprende, hijo, aprende. Si no sabes, conmigo vas a aprender. Ahí no se está adorando a la custodia. Ahí no se está adorando a la custodia. ¿Qué se está adorando? A lo que dice aquí en San Juan 6:48 en adelante. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. Tantos pasajes en el Evangelio de San Juan donde él mostró un pan, lo partió y se los dio y dijo: esto es mi carne. San Juan 6:48, San Juan 6:53, San Juan 6:55. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Bueno, ese es otro tema de la Eucaristía. Pero ya que nombraste la Eucaristía y te saliste de la tangente diciendo que lo que se adora es el artefacto de metal, la custodia, quiero que sepas, mi hijo, que para confundir eres experto. Te felicito y lo sé reconocer. Pero si yo no supiera esto, si yo no tuviera una formación, me engañaría fácilmente y diría: no, Cristian tiene razón. Mi hijo, el Denzinger aquí se está refiriendo a la Eucaristía, como tú mismo dijiste, a la Eucaristía. ¿Qué es lo que adoramos nosotros? A la Eucaristía. El artefacto no tiene nada que ver. No adoramos el artefacto, adoramos a la Eucaristía, que para nosotros, según la Biblia y según Jesucristo, es su cuerpo. A la Eucaristía, nos arrodillamos ante la Eucaristía, que está expuesta en la custodia. No adoramos a la Eucaristía. Aclarado ese punto, ¿ok? Ahora dices tú, ¿dónde
¿quién les mandó hacerle culto a las imágenes? ¿Quién ordenó hacerle culto a las imágenes? Cristian, hay que recordar que en el Antiguo Testamento todavía, cuando se dio la orden de no hacer imágenes, ni de honrarlas, ni de nada de eso, se refería a dioses falsos, a ídolos, Cristian, no a las imágenes religiosas. ¿Por qué? Porque la Virgen María ni los santos existían en esa época, mijo. No. Pero ¿quiénes existían, Cristian? En esa época, ¿quiénes existían? Padre Abraham, Noé, el rey David, Josué, Elías, Jeremías, todos esos héroes del Antiguo Testamento. Ahora, ¿quieres que te demuestre que ellos ya usaban imágenes, como dicen ustedes, yesos de esos personajes? Y les rendían culto, pero no culto de latría, de adoración. Agárrate, mijo. Agárrate donde puedas, porque te voy a demostrar que ellos ya tenían imágenes y les daban un culto de veneración, de respeto, de cariño, de amor. Te invito a que agarres tu Biblia en Mateo 23, 29. Mateo 23, 29. ¿Ok? Dice así. Mateo 23, 29. Dice así. Cuando Jesús enfrentó a los fariseos, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué dijeron los fariseos, los judíos fariseos? Señor, si nosotros hubiéramos estado ahí, si hubiéramos existido en ese tiempo, en esa época, jamás hubiéramos permitido que persiguieran o mataran a nuestros profetas, a los profetas que mandaban el Señor. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos. Imágenes. Y no solamente eso, sino que las adornaban. Y eso es un acto de amor, de cariño, de veneración, no de adoración, Cristian. Es lo mismo que nosotros hacemos con las imágenes sagradas. Jesucristo ahí no les reprochó el que ellos tuvieran imágenes, el que ellos adornaran las imágenes o las tumbas o los monumentos de ellos. Jesucristo no dijo idólatras. ¿Por qué construyen imágenes de los profetas? ¿Por qué? Jesucristo jamás les reprochó que ellos tuvieran imágenes. Monumentos. ¿Qué es un monumento? Un monumento es como el de la Virgen, el que le hacemos a la Virgen, de un santo. Dijeran ustedes yesos, esos yesos. ¿Quién les ordenó que a nosotros, según tú, quién les ordenó que le dieran culto a las imágenes? Bueno, hay que recordar, Cristian, apréndete que hay diferentes cultos. Culto de latría, exclusivamente exclusiva para Dios. Veneración, respeto, cariño, hiperdulia. Cultos diferentes. La latría exclusiva para Dios. Veneración para otras personas que no son Dios. No recuerdo bien el pasaje ahorita de Hechos de los Apóstoles, donde dice que la gente le daba una veneración o veneraban al maestro Gamaliel. ¿Por qué? Porque era un hombre al pie, o sea, era un hombre recto. Y el pueblo le daba una veneración. ¿Qué es venerar, Cristian? No es adorar. ¿Entiende, mijo? Le daban un gesto de apreciación, de cariño. Eso no es adoración. Entonces, si la veneración y la adoración fuera lo mismo, entonces el pueblo sería un pueblo idólatra por estar adorando a Gamaliel. No, Cristian, hay que saber distinguir, mijo, porque el que no distingue confunde. Entonces, nosotros podemos comprobar que ya desde el Antiguo Testamento, los judíos, los maestros de la ley ya edificaban monumentos. ¿De quién? De los patriarcas, de los profetas, y les daban un culto de cariño. Adornaban sus tumbas. Es lo mismo que hacemos nosotros. Adornamos la imagen de la Virgen. 3 minutos para los 15. Excelente. Gracias. Es lo mismo que hacemos nosotros, Cristian. Nosotros le damos un culto de respeto, de cariño a la imagen de la Santísima Virgen María. Nosotros le damos un culto de veneración a cualquier imagen de un santo.
nosotros podemos venerar a un político que se ajuste a las leyes de Dios, pero un culto de veneración, de respeto, de cariño, de estima, porque se ajusta a las leyes de Dios y quiere hacer las cosas bien. Por eso se le da un culto de veneración, de respeto y de cariño. Cosa distinta a Dios, culto de latría. Entonces, Cristian, yo ya te demostré que en el Denzinger no se refiere a la custodia como tú haces creer, no, mijo. Se refiere a la Eucaristía. Tú mismo lo dijiste. Y después, para poder engañar, saliste con lo de la custodia, pero no, ahí se refiere a la Eucaristía. Ahora, el culto a las imágenes de la Virgen y los santos, ya te lo demostré. Como en el Antiguo Testamento se les daba culto de veneración a las imágenes de los patriarcas y de los profetas, o de los hombres justos, como dice la palabra de Dios. Bueno, okay. Con eso te dejo, Cristian. Perfecto. Voy con mis 15 minutos de refutación. Gracias, Ricardo Noriega. Pero yo no necesito decir que usted no refutó nada. Yo simplemente lo dejo al criterio personal de la gente. Caballero, yo le mostré su Denzinger, donde claramente dicen que hasta lo sacan en procesión. Las procesiones son una tradición de la Iglesia Católica para dar presencia de la fe. La primera procesión fue cuando llevaron el Arca de la Alianza por el desierto. Y que a eso que sacan en procesión ustedes adoran, con culto de latría, póngale el pan, póngale el vino, son objetos. Póngale la custodia, son objetos. Todo eso ustedes adoran con culto de latría. Usted nunca pudo probar lo contrario. De hecho, lo rebancó, lo reafirmó. Y yo le pediría por respeto hacia la argumentación, no se esté mofando de la risa, sea serio, porque usted vino a un debate académico. Usted nunca pudo demostrar lo contrario. De hecho, hasta lo aceptó. Sí, nosotros adoramos con culto de latría, pero la Biblia dice que solo el Señor tu Dios adorarás y solo a Él harás culto. ¿Por qué usted le hace culto a las imágenes? Nunca lo justificó tampoco. Y yo le dije, ¿no? Tiene que ser coherente. Tiene que ser coherente. Esa es una imagen. ¿Sabes dónde está Cristo? Cristo está sentado a la derecha de la potencia, de la majestad del Padre, y va a venir sobre las nubes y todo ojo lo verá. Y aún los que lo traspasaron. Entonces, por eso no adoramos imágenes. Ni les adoramos con culto de latría, porque el culto de latría solo le pertenece a Dios y al Espíritu Santo y al Cordero, a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Benditos los que creen sin ver, dice la Biblia, ¿no? Sin embargo, déjame acotar algunos puntos que usted dijo. Habiéndole yo dicho que ustedes tienen una imagen en forma de sol, que es el custodio, que por supuesto que claro que es el Santísimo. Usted viene a decir que nosotros estamos confundiendo términos cuando es lo mismo. Pregúntelo a cualquiera que es el Santísimo en la Eucaristía y es el custodio. Hasta tiene partes que lo componen. Tiene una imagen en forma de sol que ustedes adoran con culto de latría, cuando el pan y el vino, que no toma, pero ese es otro tema, son puestos ahí. Entonces tiene objetos adorando con culto de latría. Tiene una imagen en forma de sol que es el custodio, que usted aceptó, que sí lo tenemos, que adoran con culto de latría, cuando el pan y el vino es puesto ahí. O sea, la adoración que están enfocando es a una imagen en forma de sol. Sin embargo, la palabra de Dios dice en Ezequiel capítulo 6, versículo 4, dice la Biblia: vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes en forma de sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante. El mismo Dios daba su mensaje a Moisés, hablaba de entre los querubines, o sea, de entre las imágenes, las cuales el mismo Dios mandó hacer. El mismo Moisés escuchaba la voz de Dios entre las imágenes de querubines, y el mismo Moisés se postraba frente a esas imágenes de querubines. Éxodo 25.22. Número 7.89. Dios nunca acusó a Moisés de idolatría por hacer esta acción. Dios mismo se hace presente entre las imágenes de sus santos, de sus ángeles, de sus apóstoles y de sus profetas. De vuestros ídolos, y pondré los cuerpos de sus hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en alrededor de vuestros altares. ¿Y qué se pone sobre un altar? Sobre un altar precisamente se pone eso que usted está negando. Se pone el custodio en su altar en el momento de la Santa Cena o la Santa Misa que usted tiene. ¿Quiere más?
pues la misma Biblia está en contra de adorar imágenes en forma de sol. Ezequiel capítulo 6 versículo 4 es lo que le estoy dando, y lo que le estoy dando es palabra de Dios. Usted en ningún momento me pudo justificar que los hebreos adoraban imágenes en forma de sol y se postraban e incluso les besaban. De hecho, no lo pudo hacer. En la refutación no les pude demostrar ni un solo versículo bíblico en cómo los hebreos se arrodillaban frente a las imágenes en forma de sol. En cómo los hebreos se arrodillaban cuando esculpían la imagen del patriarca Abraham. Si los hebreos esculpían la imagen entallada del patriarca Isaac, si los hebreos esculpían la imagen tallada de Israel, quien fue Jacob, de sus reyes, David, Salomón, no nos dio ninguna referencia de que esta era una práctica común y normal dentro del pueblo hebreo, de arrodillarse ante las esculturas de sus patriarcas o de sus reyes y adorarlos o darles un culto, o vamos a poner, o besarlos. No hay evidencia, no nos la dio, no nos la proporcionó. De hecho, la Biblia supone a que hagamos estas cosas. Por eso la Biblia muy claramente, y se lo dijimos, con todo el respeto y el cariño que usted se merece: no te harás imagen de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No las honrarás, no las adorarás, no te inclinarás a ellas. Parece un versículo muy usado, pues es un versículo que ustedes les demuestran la verdad de lo que precisamente se están oponiendo. Y ya le aclaré que la idolatría no se trata de pensar que eso es un Dios. Por eso la Biblia dice lo siguiente, ¿no? Vamos nuevamente con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice lo siguiente: dice en Colosenses, capítulo 3, versículo 5: haced morir pues lo terrenal. Acá no te están hablando de las cosas que están en el cielo. En Colosenses no te van a hablar de deidades o de cosas celestiales. Acá en Colosenses te van a definir qué es idolatría, sin mencionar a dioses o a cosas que tú piensas que pueden ser dioses, refutando la postura que usted nos vino a traer en su argumentación. La Biblia, sin embargo, dice, a cambio de sus palabras, en Colosenses capítulo 3, versículo 5: haced morir pues lo terrenal, Señor, cosas que están aquí abajo, como su custodio y las imágenes que tiene en su templo católico, apostólico y romano. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, como fornicación, impurezas, pasiones desordenadas. ¿No le parece que es una pasión desordenada cada vez que sale la imagen de la Virgen de Guadalupe en España, o la imagen de la Virgen de la Candelaria, o la imagen de alguna Virgen en España, que de una forma apasionada y desordenada todos se tumultan y se atropellan con tal de tocar la imagen de la Virgen? Eso es idolatría, y eso es precisamente lo que hace la Iglesia Católica en Europa y en México y en Perú, de una forma apasionada y desordenada. Vamos a seguir leyendo, ¿no? Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, que es cuando corren con total de tocar a la Virgen, la imagen de la Virgen, malos deseos y avaricias. Todo esto es idolatría. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Por si es que no le quedó claro, estoy citando lo que dice la palabra de Dios. Sí, caballero. Entonces, yo creo que hasta este momento usted se puede dar por servido, porque es precisamente lo que ustedes hacen, desordenadamente expresando sus pasiones con tal de tocar la imagen de María, para que la imagen de María los bendiga, porque no entendieron que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y tales adoradores el Padre busca que le adoren, porque Dios no puede ser representado por la imaginación de ningún artesano. Dios no puede ser representado por la imagen o la bendición de la Inmaculada Madre, como la dicen ustedes, ¿verdad? Que es Virgen María. Estas son pasiones desordenadas, lo cual es idolatría, según está escrito en la palabra de Dios. Aunque mueva su dedo, más vale el dedo de Dios, quien escribió su palabra. Y ahora le voy a dar una perlita más, para que mi tiempo pueda ser provechoso. Ahí voy a compartir pantalla. Y va a tener que bancar esta información, porque las otras que le di ni siquiera las abordó, ¿sí? Con el respeto que se merece. A ver. Fíjese en la pantalla, estimado. Esto ya lo leí. Que tienen que adorar al Santísimo con culto de idolatría y sacarlo en procesión. Y
usted dice que no es el custodio, ya le demostré que sí es el custodio porque ponen los panes, porque ponen el pan y la copa justamente ahí dentro de ese altar, lo cual condena Ezequías. Y ahora se tiene que bancar lo que dice su Cheridion Denzinger, Magisterio de la Iglesia Católica, en el numeral 656, en el texto griego dice: decretamos, escuche, decretamos que la sagrada imagen de nuestro Señor Jesucristo sea adorado con honor igual al libro de los santos evangelios, porque a la manera que por las sílabas que en él se ponen alcanzan toda la salvación, así por la operación de los colores trabajados en la imagen, sabios e ignorantes, todos gozarán el provecho de lo que está delante, porque lo mismo que el lenguaje en las sílabas, eso anuncia y recomienda la pintura en los colores. ¡Qué atrevimiento! Pero prosigue su mismo magisterio y dice: si alguno pues no adora la imagen de Cristo Salvador, no vea su forma en su segundo advenimiento, asimismo, mire que note que acá utilizan dos palabras, no dice solamente honramos, dice también adoramos, para hacer... Dios habló con Moisés en medio de una zarza entre el fuego para que éste no adorara imagen alguna. Así Moisés manifestara al pueblo de Israel como el Dios invisible. Éxodo 3.2. Esto lo hizo Dios porque el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, y el pueblo egipcio era politeísta, o sea, adoraban varios dioses. De esta manera el pueblo de Israel no se contaminaría con idolatría, o sea, adorando una imagen. Todo esto cambia en el Nuevo Testamento. El mismo Dios nos quiere dar su imagen a través de su Hijo para que lo adoremos y así tengamos idea a quién nos dirigimos. Felipe le preguntó a Jesús: muéstranos al Padre. Jesús responde: tanto tiempo estoy con ustedes y no me reconocen. El que me ha visto a mí ha visto a mi Padre. Juan 14.8 al 9. Jesús es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1.15. Y Dios nos ha dado su imagen a través del mismo Jesús. Si Dios no quisiera que adoremos su imagen, no se hubiera manifestado en la tierra. Juan 1.14. Dos distinciones. Asimismo, honramos, y qué bonito sería si se hubieran quedado ahí. Pero agregan: y adoramos también la imagen de la Inmaculada Madre Suya y las imágenes de los santos, tal como en sus oráculos nos caracteriza la Escritura. Además, la de todos los santos, los que así nos sientan, sean malditos. O sea, su iglesia nos maldice por no adorar la imagen de su madre. Y no solo adorarla, o sea, usted me puede decir: este muchacho confunde las cosas. Yo no estoy confundiendo nada, caballero. Yo con su propio magisterio le estoy demostrando que ustedes no solo la honran, sino que la adoran. Acá está. Usted lo está visualizando, ¿verdad? Dice: asimismo, honramos. ¡Qué bonito! Nosotros le honramos, pero acá pasa un problema: y adoramos también la imagen de la Inmaculada Madre Suya. Entonces, no sé cómo puede solucionar esto, caballero. Yo, por mi parte, me doy de bien servido con demostrarle de que ustedes son unos adoradores de imágenes. No me importa el grado en el que lo hagan, pero su propio magisterio dice que tienen que hacerlo con latría, cuando se trata del custodio, cuando se trata de la cruz y cuando se trata de la imagen de Cristo. Y dicen de igual manera, tiene que ser a la imagen de la Madre Suya. ¿Cómo se libera de esa carga? Y ya le recordé que es idólatra también cuando se tratan de cosas terrenales. Así que no me venga a decir: es que nosotros pensamos que no son dioses, cuando con sus propias pasiones también pueden cometer idolatría. Hasta ahí terminó mi tiempo. Gracias. Excelente, Cristian, excelente, mijo. No, como te lo vuelvo a repetir, Cristian, la verdad, no demostraste nada, mijo. Vamos, todo te lo demostré. Espere, no, tranquilo, que take it easy. Toca okay. El tiempo de las preguntas. Todo tiene humor. Todo tiene humor. Y aparte de decir, no has demostrado nada, no es ético, porque yo no le estoy diciendo eso sobre usted. Yo estoy simplemente esperando ir al tiempo de las preguntas. Comience con su pregunta. Yo voy a dar mis tres minutos de respuesta. Hola, tío. Y luego usted tiene 2 minutos para replicar la respuesta que yo le haya hecho como usted crea conveniente. ¿Correcto? Adelante, caballero. Excelente. Bueno, Cristian, ya que te demostré sobre las imágenes que no es idolatría, ahora yo te pregunto y me tienes que responder lo que yo te pregunte. Bien, las iglesias o templos protestantes tienen imágenes sagradas.
igual que nosotros, igual que los templos católicos. Ahora está la pregunta del millón. ¿Por qué nunca atacas a los protestantes históricos, a sus imágenes? ¿Y por qué sí atacas a los templos católicos, a las imágenes católicas? Adelante, esa es la pregunta. Ok, se la respondo. Porque ninguna iglesia luterana, ninguna iglesia presbiteriana, ninguna iglesia pentecostal, ninguna iglesia bautista, ninguna iglesia evangélica tiene imágenes y se arrodilla delante de ellas para hacerlas culto, a diferencia de lo que ustedes sí hacen. Nosotros, si tenemos la imagen pintada de Jesús como el buen pastor en medio de ovejas, no lo tenemos ahí para hacerle culto, no lo tenemos ahí para prenderle velas, no lo tenemos ahí para prenderle incienso, no lo tenemos ahí para arrodillarnos tocándolo, esperando que esa imagen nos bendiga, no lo tenemos ahí para sacarlo en procesión, no lo tenemos ahí para darle culto de adoración y de latría, como ustedes sí hacen, de forma imperial. Así de sencillo se lo respondo, porque nuestras imágenes no son con el propósito de darles culto, ni de arrodillarnos delante de ellos esperando que nos bendiga, ni de besarlo. ¿Cuándo va a haber un evangélico besando la pared? ¿Cuándo va a ver usted un evangélico besando una imagen y arrodillándose delante de una imagen? Jamás. Es por eso que no atacamos a los evangélicos que puedan tener una imagen, porque los únicos que tienen imágenes para arrodillarse, para besarles y para hacerle culto son ustedes, según su catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1243. Si quiere, cotéjelo y vea que los únicos que hacen culto a las imágenes son ustedes. Nosotros no hacemos culto, ni nos arrodillamos, ni besamos ninguna imagen. Nuestro único culto está dirigido a Jehová de los ejércitos. Esa es mi respuesta. Gracias. Puede replicar. Ahora vale mi contrarrefutación, right? ¿Verdad? Sí, claro. Ok, excelente, Cristian. Aquí el punto no es que mi pregunta no fue si por qué ustedes no le reclamaban al culto que le hacían a las imágenes de las iglesias protestantes. Sí tienen imágenes, Cristian. Yo he ido. Los luteranos, anglicanos y calvinistas tienen imágenes de sus precursores, de sus fundadores, de la Santísima Virgen. Ahora, que no le rindan culto de veneración, punto y aparte. Pero aquí el punto es de que ¿por qué no los atacan a ellos, ustedes a ellos, preguntándoles que por qué tienen esas imágenes? Si el Éxodo, si ustedes quieren aplicar el Éxodo 24, nosotros, ¿por qué no se lo aplican ustedes también a las iglesias protestantes? Si tú dices que tienen la imagen de Cristo, el buen pastor, ustedes están faltando al mandamiento, al Padre, al mandamiento de no te harás imágenes de nada. Entonces, eso se llama hipocresía de parte de ustedes, porque tú dices que no le hacen culto. Ok, no le hacen culto, pero están faltando a esa ordenanza de Dios, no hacer imágenes. ¿En qué quedamos? Dice Dios que no hacer imágenes de nada. Ustedes la tienen también. Los protestantes la tienen. Acabamos el tiempo de réplica. Le di un poco más. Bueno, voy con mi pregunta, ¿sí? Mi pregunta va a contestar lo que usted parece que, con todo respeto, creo que tal vez no entendió mi respuesta, pero ahí voy con mi pregunta. Caballero, por favor, menciónenos un solo versículo, un solo ejemplo bíblico del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento esculpiendo una imagen de algún patriarca. Escuche bien mi pregunta para que me la pueda responder y así se justifican sus imágenes en su iglesia católica romana a los que se arrodillan. Denos un ejemplo bíblico de algún patriarca, de algún profeta, de algún personaje en el Antiguo Testamento que esculpió la imagen de algún patriarca, rey, profeta de Israel, se arrodilló delante de ella y le empezó a dar culto, del grado de que sea. Denos un ejemplo bíblico de eso. Escuche mi pregunta. Esculpir la imagen de algún patriarca y se arrodilla ante ellos y les dé besitos y les toque esperando que los bendiga, como hacen ustedes. Denos un ejemplo para que quede justificado sus imágenes que tienen ustedes en su iglesia, por favor.
Esa es mi pregunta, espero que lo responda con objetividad. Adelante. Excelente pregunta, Cristian. Yo esperaba una pregunta más difícil, mijo. Bueno, primero que nada, déjame decirte, Cristian, que la Biblia no es un diccionario en que tú vas a buscar una palabra y la vas a querer ver literal ahí. No, mijo, no. Acuérdate que en la Biblia no todo lo que se escribió quedó registrado en la palabra de Dios. Ahora bien, como ya te lo demostré con Mateo 23, 29, donde ahí podemos comprobar, constatar que había imágenes de los profetas, porque Jesucristo le dijo hipócritas, ustedes edifican monumentos y adornan de los profetas o de los justos. Entonces, ¿qué más pruebas quieres? Si la Biblia no es un diccionario, mijo, ahí te estoy comprobando que ya había imágenes de los profetas, de los justos. Ahora, tú quieres ver donde diga Moisés hizo la escultura o Padre Abraham hizo la escultura. Mi hijo, ubícate. No es un diccionario. Mira, la Biblia no es un diccionario, mi hijo. Apréndete eso. No es un diccionario que vas a encontrar una palabra o lo que tú quieres encontrar literalmente. No, mi hijo. Así no. Pero sí podemos comprobar que había imágenes. Los judíos, los maestros de la ley, tenían imágenes de los profetas. ¿Qué más quieres? ¿Ya respondió? Ubícate, mijo. Es su respuesta. Ya, voy con mi réplica. Mi pregunta fue, y acá todos fueron muy claros oyentes, que me dé un ejemplo, ¿sí?, de algún patriarca, de algún profeta, esculpiendo la imagen de Moisés, por ejemplo, ¿no?, o de José, o del rey David, o de Salomón, y para que una vez esculpida su imagen, se arrodillen ante esa imagen y le empiecen a dar de besitos, como ustedes hacen en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Su risa no justifica que nunca lo haya probado. No lo hizo. De hecho, usted solo se refutó, porque menciona a Jesús que llama hipócritas a quienes levantan estatuas de los profetas, y aunque muevas el dedo, eso no mueve lo que está escrito por el dedo de Dios. Acá las cosas son claras. Usted no demostró que hayan habido en el Antiguo Testamento personas que se postren delante de esculturas de los patriarcas y que se hayan arrodillado delante de ellas. No lo demostró, no tuvo argumentos. Y luego se va a citar a Jesús que llama hipócritas a quienes lo hacen. O sea, yo lo refuté y usted, antes de que yo lo refute, solito se está refutando, citando al mismo Jesucristo, diciendo hipócritas a los que tales hacen. Venga con su pregunta. Sería su última pregunta y luego viene mi última pregunta. Adelante. Ok, Cristian. Bueno, como pueden ver, hermanos, Cristian, nomás no. Pregunte, por favor, no denigre, okay. No denigre, pregunta. Ok. Mi pregunta es esta, Cristian. Mi pregunta sería esta. ¿Por qué entre los protestantes y los evangélicos, los protestantes dicen que en cuanto a las imágenes, ustedes por no tenerlas no saben nada, y ustedes dicen que tener imágenes, eso es idolatría? ¿A quién le creemos? Si el mismo Jesús Adrián Romero, un líder de ustedes, cantante famoso, dice que las imágenes no son dioses falsos, que tener imágenes no es idolatría. Entonces, mi pregunta es esta para ti. ¿Quién se contradice? ¿Ustedes los evangélicos o él como protestante histórico? Adelante, esa es mi pregunta. Ok, ahí te contesto. Bien, mi respuesta es sencilla, ¿no? A nosotros nos interesa tres pepinos lo que diga Jesús Adrián Romero. A nosotros más nos interesa lo que está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 29, lo siguiente: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la
Podemos denotar que Cristian no pudo responder la pregunta del hermano católico, más repite el mismo versículo bíblico que más antes había dicho. Para tomar el contexto del versículo que está diciendo el protestante, tenemos que leer Hechos 17.16. Pablo se encontraba en Atenas, lugar donde adoraban ídolos, divinidades. Las imágenes de los santos no existían en ese tiempo, ya que apenas la iglesia estaba en su desarrollo. Por consecuencia, en los Hechos capítulo 17 versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de imaginación humana. Esto se refiere a los dioses de Atenas. Sus hombres se hacían dioses a sus propios criterios, adoraban. Esto verdaderamente era idolatría. El hermano protestante, como no tiene una formación bien estructurada ni se ha empapado en el estudio teológico de la iglesia, solo hace conclusiones propias desviando su corazón. Romanos capítulo 1 versículo 21 al 22. Divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, o a escultura de arte, o de la imaginación de algún artesano. Y eso es precisamente lo que ustedes hacen al tener la imagen de Cristo esculpida por un artesano, a no ser que usted crea que Cristo no es parte de la divinidad. Y se postra ante la imagen de Cristo, y se arrodilla ante la imagen de Cristo, y adora la imagen de Cristo con culto de latría, como dicen 7 bulas papales, y como dice el mismo Tomás de Aquino, que tiene no solo que adorar la imagen de Cristo con culto de latría, sino la cruz con culto de latría, y la imagen de la Inmaculada Madre suya tiene que ser no solo honrada, sino que adorada. Entonces, con todo respeto que usted se merece, caballero, yo no escucho a Jesús Adrián Romero. Yo no sé qué tipo de equivocación tenga Jesús Adrián Romero. Yo no sé qué tiene que ver en este debate sobre sus imágenes y la idolatría que meta Jesús Adrián Romero. Céntrese en el tema, refute los argumentos que le he dado. Dígame por qué usted no hace prosquinesis con latría cuando se refiere a la imagen de la cruz. Díganos por qué, porque está bien. No nos ha dicho nada, cuéntenos un chiste, pero haga algo, justifique por qué se postra delante de objetos de madera y de metal y los besa, esperando que esos los bendiga. Eso tiene que hacer. No me menciona a Jesús Adrián Romero porque yo no lo conozco, ni lo escucho. Céntrese en el tema, esa es mi respuesta. Ok, excelente. ¿Qué es lo que sigue? Mi contrarrefutación. ¿Quién puede refutar lo que yo dije? Exactamente. Bueno, Cristian, con Biblia te refuté todos tus argumentos que no traen nada nuevo, no demostraste nada. Ahora bien, dices tú que no te demostré lo que el Denzinger dice sobre la adoración de las imágenes o la adoración de la cruz. Cristian, mijo, tienes que aprender a distinguir el lenguaje cultural de los primeros siglos con el lenguaje actual. En la palabra proskuneo tenía un sentido similar al de la adoración y veneración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en aquel tiempo se creía que la adoración y veneración era lo mismo. Pero ya ahorita todo está bien claro. Lo que es la adoración y lo que es la veneración. Entonces, adorar una imagen, adorar la imagen de la Virgen, significaba darle un respeto, un cariño, pero no reconocerla como nuestro Dios. No nos está mandando el Denzinger a que la reconozcamos como nuestro Dios, o la imagen de la cruz, o la imagen de tal santo. Eso ya te lo había explicado, pero ahora tú con lo mismo y lo mismo no quieres entender. Simplemente, como no tienes argumentos, no puedes refutar nada. Ahora saliste nuevamente con que nosotros adoramos la custodia. Mi hijo, entiende, nosotros adoramos, sí, ese pedazo de pan consagrado que es el cuerpo de Jesús. No adoramos la custodia, donde se mantiene, donde se expone el Santísimo. El Santísimo es la Eucaristía, no es la custodia. Por eso te digo, el que no distingue, confunde. Ya acabó su tiempo de réplica, de hecho le di un poquito más para que finalice la idea. Voy a ir con mi pregunta, y así mi pregunta con su respuesta y la réplica, y así termina este debate como lo habíamos estructurado. Perfecto, caballero. Mi pregunta es la siguiente.
¿usted honra o adora la imagen de la Virgen María? Le voy a volver a repetir mi pregunta. Usted, como católico, apostólico y romano, ante la imagen de María, ¿la adora de verdad o solamente la venera y la honra? Respóndanos, por favor. Cristian, cuando me hagas preguntas, por favor, hazme preguntas difíciles, no me Caballero, preguntes como a un niño. No, déjame hablar. No me hagas preguntas. Se ha apagado usted solo su micrófono. No me lo apagó a mí. Hola. Oh, sí, perdón, es que me entró una llamada. Cristian, te lo vuelvo a repetir, mijo, no me hagas preguntas de niños de kinder, no. Caballero, ¿puede Ahora responder la pregunta que está pasando su tiempo? Sí, te voy a responder, Cristian, te voy a responder. Yo, la imagen de la Virgen, yo le doy un culto o un acto de cariño, de respeto, de amor, que eso es veneración. Yo no la adoro en el sentido de reconocerla como mi Dios, que solamente es a Dios Padre, el que se le debe la adoración de latría exclusiva para Él. Servido, mijo. Ok, usted responde que no adora a la Virgen y solamente la tiene de cariño, ¿no? Y le tiene... Estoy replicando ya. Ah, ok. Sin embargo, vamos a ver lo que dice su propio magisterio, ¿no? Usted responde que no adora a la imagen de la Virgen. Su magisterio dice lo siguiente en el Denzinger, que es el Chiridión Magisterio de la Iglesia Católica numeral 656, y lo cito: Asimismo, honramos. Hasta ahí está bien, usted está bien. Pero dice que usted no adora, ¿no? Con esa misma efervescencia. Y adoramos también la imagen de la Inmaculada Madre suya y las imágenes de los santos ángeles, tal como sus oráculos nos lo caracteriza la Escritura. Además, la de todos los santos, los que así no sientan, sean anatemas. Entonces usted solo se ha anatemizado con su propia iglesia, porque usted nos ha dicho que usted no adora la imagen de la Virgen María, y sacó la falacia, ¿no? Porque no creo que es un Dios. Es que nadie cree que María es un Dios. Sea un Dios o no sea un Dios, y claro que nunca María puede ser un Dios, ella no es digna de ser adorada, porque ya le comprobé que cometemos idolatría con cosas que creemos que ni siquiera son dioses, como las pasiones terrenales que tenemos. ¿Y cómo no va a ser una pasión terrenal cuando se van corriendo detrás de la imagen de María de forma apasionada y desordenada? ¿Sí? Y como dice la Biblia, ¿no? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Acá no está diciendo que la idolatría es que solo pienses que algo es un Dios en los cielos. Lo terrenal en vosotros, que es fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, como cuando corren detrás de la imagen de María de una forma desordenada, de una forma pasional, esperando que esa imagen los bendiga, y se aglutinan y se empujan. Malos deseos de avaricia, ¿qué es? ¿Qué dice acá? Idolatría. Por lo tanto, señor, su Denzinger demostró que usted es un anatema, no porque yo lo digo, sino porque su propia Iglesia Católica usted lo anatematiza por no adorar a la imagen de la Virgen de esa forma pasional y alborotada, como lo hacen muchas personas. Ya que si no lo hace, pues usted es un anatema, y no lo digo yo no lo estoy insultando. Esto es simplemente lo que su propia Iglesia Católica así lo ha puesto, y yo simplemente estoy remitiéndome a lo que su propia Iglesia Católica declara sobre quienes no adoran la imagen de la Virgen María, son anatemas. Y no significa que crea que María sea una diosa, sino que puede, incluso con sus pasiones desordenadas, convertirla en un acto idolátrico. Se acabó el debate. Y no necesité reducirlo a usted en ningún momento. ¿Sí? Despídase, por favor, estimado, y gracias por estar presente. Ricardo, prende tu micrófono. Bueno, Cristian, gracias por la oportunidad de aquí en tu canal.
Espero y no sea el único ni el último debate que podamos tener. Te lo agradezco de corazón. Te portaste a la altura. Aunque yo también te ofendí, te pido disculpas, que no creo que lo haya hecho en ningún momento. Entonces, gracias a tu audiencia, que Dios los bendiga. Gracias a mi audiencia, que Dios los bendiga también. Gracias por acompañarnos en este candente y hermoso debate. Ahora nada más te voy a pedir que me lo envíes completo, tal y como está, que me lo envíes, me lo hagas llegar para así yo poder compartirlo también en mi canal. Claro, de hecho, simplemente está ya público el debate. Tú entras al canal Cristianismo Inteligente, entre paréntesis, Cristian Izquierdo, que es el canal por donde estamos saliendo en este momento, y lo puedes descargar en cualquier página de descarga de YouTube, o lo puedes retransmitir sin ningún problema. Yo no voy a poner strike, siendo que usted es una persona a la que estoy recién conociendo y que no, se comportó para mí, pues también, ¿no? Digámoslo así, se concentró en lo que trajo y pues no lanzó ningún insulto ni ninguna palabra maleducada. Lo felicito. Bien, el debate ha concluido. Podemos ver qué parte del argumento protestante no se basó en Biblia, y podemos notar acusaciones de idolatría sin bases sólidas, mientras de parte del hermano católico podemos ver una experiencia en cuanto a defensa. Presentó argumentos basados en Biblia Antiguo y Nuevo Testamento para respaldar sus argumentos. Hermanos, ¿qué piensan ustedes respecto a este tema? Deja tu respuesta en los comentarios y no se te olvide suscribirte para ver más contenido relevante. Bueno, me despido, paz y bien.